Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Mientras les seguimos haciendo esperar el evento que está por salir, seguiremos hablando sobre cosas que tenemos en el actual modo de juego. Así que para esta ocasión, les traigo un video en el que abordaremos las misiones de campamentos de supervivientes, cuáles hay, qué tan difíciles son y qué variantes existen en las mismas. Yo sé que es un tema viejo, pero aún no habíamos hablado sobre él aquí en el canal, entonces pues es mejor tarde que nunca, ¿no? Como muchos ya sabrán, la actualización convirtió a nuestro personaje en un mercenario, el que hace los mandados y también quien presta servicios de Uber. Y ahora para acceder a algunos objetos relevantes debemos tener un cierto nivel de taller de especialista y este solamente se sube colaborando con el campamento. Existen 5 niveles de dificultad y 4 colores que categorizarán las actividades de las misiones. Antes de entrar a hablar sobre ellas, es recomendable consumir algunas recetas de comida para agilizar y sufrir menos en los combates. Por ejemplo, puedes consumir las más básicas. Cada campamento tendrá 5 misiones aleatorias disponibles, que se van a resetear en una hora si no deseas hacerlas. A medida que vayas aceptando misiones, el tiempo de espera para una nueva se irá acumulando de a 1 hora. Otra cosa que debes tener en cuenta y que solo podrás hacer es aceptar 7 misiones al mismo tiempo, así que elige las que consideres que puedas hacer. Si de pronto deseas agilizar la restauración de misiones, puedes picar el botón de actualizar. Este te va a resetear las misiones, el comerciante y el calvo comprador a cambio de 30 chapas. Bien, ahora sí, iniciamos con las misiones de color verde. La misión de suministros tiene 3 variantes. En esta tarea se nos pide que llevemos unos suministros a un campamento aliado que está ubicado por la zona. Al llegar al lugar pueden pasar 3 cosas. La primera es llegar justo en el momento en el que los bandidos están atacando el campamento. No hay más opción que unirse a la fiesta. Una vez concluido el baile, podremos entregar los suministros. No vayas a intentar negociar con ellos porque la verdad no vale la pena. Y si llega a salir mal perderás puntos de reputación por avispado. La siguiente variante de esta misión es encontrar el campamento aliado completamente devastado por los bandidos que aún se encuentran en el lugar. Aquí tienes la opción de vengarlos o dejar pasar lo sucedido, lo cual esto te restará 25 puntos. Y la última variante de esta misión es entregar los suministros sin ningún tipo de enfrentamiento. Continuamos con las misiones de encontrar y ocultar los alijos. Estas tareas son las más sencillas. Muy rara vez tendrás algún encuentro con bandidos, osos o con un jovencito que está oculto tras las malezas. No intentes abrir los alijos que te dan, porque realmente no vale la pena lo que te dan en su interior y hacer esto te restarán muchos puntos de reputación.
Pasemos ahora a la misión de carnicería, otra tarea que es muy sencilla y que si tienes mucha suerte podrás sacar buenos puntos de reputación en esta. En ocasiones aparecerá una señora con un bebé en brazos que te pedirá un poquito de comida. Si le das carne te dará 100 puntos de reputación, a pesar de que sea carne contaminada. Qué cabrón es nuestro personaje, hola. Otra variante es la de entregarle carne enlatada. Esto nos dará solamente 50 puntos de reputación. Y como lo dije anteriormente, no es recomendable negociar con ningún tipo de bot. El riesgo es muchísimo y la ganancia es muy poca. La misión del pedido, pues bueno, no hay mucho que agregar aquí porque es la más fácil de todas. Ahora hablemos sobre las misiones azules, las cuales son 3. Estas misiones tienen que ver con recorridos a otros campamentos. La tarea de envío consiste en hacer llegar una cantidad de recursos a otro campamento. Fíjate muy bien a cuáles y revisa tus reservas. Si consideras que puedes hacerlo sin tener mucho margen de pérdida, pues hazlo, al igual que con las otras azules. En la siguiente misión prestaremos los servicios de Uber. En la tarea de la pasajera se nos asignará un bot que requiere ser llevado a otro campamento. Este bot te podrá ayudar en combate, pero ten en cuenta que es muy débil y si llega a morir en combate perderás la misión. La misión más tediosa y larga de las azules es la tarea de entrega. Aquí prácticamente tienes que ir a llevar un objeto y luego regresarte para recoger la recompensa. En ocasiones el tendedero se querrá pasar de vivo al exigirte un pago extra por el envío. Lamentablemente aquí hay que acceder o si no, se pierde por completo el viaje que hiciste. Continuamos con las misiones de color rojo, las cuales involucran encuentros con enemigos de todo tipo. La misión de campamento de bandidos tiene 3 variantes. Una de ellas es llegar al lugar y enfrentarte directamente con ellos. Otra opción que tenemos es la de dialogar y darles un tiempo para que empaquen y se retiren del lugar. De aquí se desprenden 2 finales, uno negativo en el que los bandidos se niegan a partir y se alzan en armas, y el positivo en donde aceptan y se van de manera pacífica. La siguiente misión es la de refuerzos, también tiene 3 versiones. Una de ellas es que llegas como apoyo para 2 bots que están involucrados en un combate con una gran cantidad de bandidos, pero que gracias a nuestro pechudo personaje, todos estos enemigos son reducidos en cuestión de segundos. Otra variante de esta misión es la de ir a eliminar mutantes. En esta tarea habrá un bot aliado que tiene un lanzacohetes, lo cual hace que la misión sea mucho más sencilla. Y la última variante es la de llegar demasiado tarde a los refuerzos. Si te distraes o te pones a hacer otras cosas y luego decides ir al lugar, verás que tus aliados fueron eliminados.
Pasemos ahora a hablar sobre la misión de la emboscada, de la cual creo que solamente hay como 3 variantes. En esta tarea llegarás a un punto en donde se encuentran unos aliados que están preparando el terreno para interceptar una caravana de saqueadores y de esta manera poderlos robar. Puedes ayudar a colocar trampas en el lugar, pero esto no aumentará los puntos de reputación que te vayan a dar al final. Uno de los desenlaces que puede ocurrir durante esta misión es la de tener que enfrentarte a ellos junto a tus aliados. Otra versión es ver cómo los bandidos se rinden y entregan el campamento, pero existe otra, y es que cuando estos intentan intimidarnos, aquí se desbloquea la opción de soltar el arma y rendirse. Continuamos con la misión de destruir la guarida. Aunque sea una misión de color rojo y de 5 estrellas, no considero que sea tan letal si vas bien equipado y con algunas recetas de comida encima. En esta misión tendrás que enfrentarte desde animales hasta mutantes, pero gracias a la actualización estos ya no son una amenaza, así que con un rifle, un explosivo y una ametralladora o escopeta podrás hacerla fácilmente. Y por último tenemos la misión que tiene más variantes, y es la de atrapar al ladrón. Es cierto que con 2 elecciones ya tenemos la misión resuelta, pero también existe una serie de opciones que nos llevará a otros escenarios y que dependerá de ti si quieres hacerlo así. Como por ejemplo tenemos la más sencilla, que es la de ocultarse y emboscarlo y listo, salió para pintura. Pero tenemos otra versión que involucra un poquito más de esfuerzo y es la opción de dejar que se escape por el bosque y luego enviar al lobo a rastrearlo. En esta opción llegaremos a un campamento lleno de saqueadores y bandidos. La recompensa por puntos de reputación será la misma, pero tendrás un poquito más de botín. Ojo, porque si no envías al lobo a buscarlo, este bandido terminará escapándose por completo.
También existe la opción de colocarle un cable trampa con una granada, pero esto no es tan recomendable, ya que el dueño del almacén requiere al bandido con vía para poderlo interrogar. Otra cosa que también es importante y es que cada vez que te salga la opción de curarlo, hazlo. Por último tendríamos la opción de descomponer la escalera que usa para meterse y de esta manera cuando la vaya a utilizar se caiga de ella y en todo este despelote lo embosquemos. Y eso sería todo de momento, chicos. ¿Conoces más variantes de misiones? Coméntame acá abajo cuál es tu misión favorita. Los voy a leer a todos. No olvides dejar tu me gusta. Muchas gracias por llegar hasta aquí y sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.